Hola a todos y bienvenidos a uno de los vídeos que más me gusta grabar, que es hablando sobre mis lecturas. Últimamente no he hecho este vídeo al haber estado de viaje y tal, he estado en México unas semanas, estaréis viendo los vídeos, así que muchas gracias por eso, pero bueno, tenía muchas ganas de volver a sentarme aquí tranquilamente y contaros lo que he estado leyendo estos meses. No hice este vídeo el mes pasado porque al haber estado fuera, pues la verdad que en abril apenas leí muchos libros, así que el vídeo de hoy será actualizando mis lecturas de primavera que abarcan tanto los meses de abril como de mayo. He leído un total de 8 libros, que bueno, no está mal, teniendo en cuenta pues que en abril apenas leí al haber estado fuera y tal, pues no he leído mucho, pero bueno, con muchas ganas de contaros lo que he estado leyendo, así que vamos allá. El primer libro que leí en abril fue uno que me compré en Madrid, que la verdad que no había escuchado hablar de él hasta que estuve en Madrid cuando lo descubrí allí, pues quise ir a la librería a por él. Se llama No tocarás, de Nuria Pérez. Tenía muchas ganas de leerlo porque yo no sabía que la autora tenía este libro, pero sigo a la autora desde hace tiempo por un podcast que tenía, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo. Su primer podcast era Gabinete de Curiosidades, en el que te va explicando como cosas de la historia. Te va contando como diferentes historias que aparentemente no tienen nada que ver, pero después por un hilito conductor, pues todas las historias van cuadrando. Y es que además Nuria tiene una voz increíble que me relaja muchísimo, sabe un montón, siempre pues habla eso de cosas de historia, también como de personajes pop, habla muchísimo de Reino Unido, de cosas curiosas de Londres, habla de muchísimas cosas. Sé que ahora tiene otro podcast que creo que se llama Alma, si no recuerdo mal, porque bueno, no sé qué ha pasado con el de Gabinete de Curiosidades, que ya no lo he vuelto a encontrar. A mí ese me encantaba escucharlo, pero no sé por qué no lo encuentro ni en Spotify ni en ningún sitio. Entonces, bueno, muy a mi pesar, pues ya no lo puedo escuchar. Pero bueno, el caso, vi que había sacado este libro y la verdad que me apetecía mucho leerlo porque es un poco esa esencia de sus podcasts. Tiene 3 protagonistas que viven en diferentes momentos de la historia y sus historias están interconectadas. Por una parte tenemos a Mary Hessler, que es una mujer inglesa que vive en el siglo XIX. Después, en 1998, tenemos a Marta, que trabaja en el Museo Sorolla de Madrid. Y también tenemos a Adela Ferry, que vive en Londres y es una escritora. Vamos viendo sus historias, por qué están relacionadas, también hablan como de la construcción del Alexandra Palace y por qué es la historia de su construcción pues marca la vida de las tres. Es una novela muy chula, o sea, cuando vi que estaba parte ambientada en Londres y parte ambientada en Madrid, dije, es que esta es como es una novela que está escrita para mí. Y si la habéis escuchado alguna vez, pues es un poco... Yo iba leyendo y lo iba escuchando con su voz, que es una voz que me relaja muchísimo, y es un libro como 100% de ella, con su esencia. Lo que digo, 3 historias que a priori parece que no están conectadas, pero poquito a poco pues vas viendo por qué la vida de estas 3 mujeres tiene que ver y cómo una pues va marcando a la otra. Así que muy chulo, me encantó. Súper recomendado y la verdad que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a esta autora porque la verdad es que me encanta todo lo que hace, todo lo que sube, todo lo que publica. Me encanta. El segundo libro que me leí, más bien, bueno, lo escuché en audiolibro, es un libro de no ficción bastante crudo que se llama Olor a muerte en Pioz. Este libro trata sobre un crimen que sucedió en 2016 en Pioz, que está en Guadalajara, que es uno de los crímenes más fuertes de la historia de la España reciente, diría yo. Una de las periodistas que trató el caso, pues te habla del caso de esta persona, el protagonista, que es Patrick Nogueira, y de el terrible acto que cometió contra su familia. Es un caso muy muy crudo del que, bueno, tampoco quiero dar muchos detalles. Por el título del libro pues te puedes hacer una idea. Fue un caso muy chungo del que yo la verdad no había escuchado, pero escuché un podcast sobre el tema y vi que estaba el audiolibro, entonces decidí escucharlo. Muy muy crudo, sobre todo porque además había muchísimas conversaciones de WhatsApp contando cosas, con fotos, con, bueno, muchos mensajes desoladores, increíbles. Y bueno, pues un poco quería escucharlo para ver el tema e informarme un poco más. Y bueno, pues ¿es un libro que me ha gustado? Pues tanto como te puede gustar un libro que trata sobre el tema. Si quieres informarte sobre el caso y lo que pasó, pues adelante porque está
bastante, muy bien narrado. Lo que digo, salen mensajes, salen un montón de cosas en referencia del caso y bueno, la verdad es que es un crimen bastante fuerte. Es un libro para el que hay que tener estómago para poder escucharlo, la verdad. O sea, si tienes el estómago sensible, pues quizá este no es para ti. El último libro que me leí en abril fue un thriller, porque se ve que estaba yo en ese mood. Este me lo leí durante las vacaciones, pero estaba un poco en ese mood, supongo. Y me leí este thriller que se llama The One. Lo descubrí porque busqué como libros que te recordaban un poco a Black Mirror, porque estaba como viendo la última temporada y tal, y me apetecía algo como un poco parecido, y descubrí este thriller que va de un mundo en el que encontrar a tu alma gemela es, digamos, como una cosa biológica. Se crea como una aplicación en la que tú subes tu ADN, como cuando en las páginas estas que podías dar una muestra de ADN y te decían pues de dónde venían tus ancestros y todo eso. Pues es algo parecido, pero con la base de datos que tienen ahí del ADN, pues te asignan la que es tu pareja ideal, tu alma gemela, desde el punto de vista biológico. El que se sabe que hay como una persona para cada uno de una manera biológica, se hace de esta manera, entonces tú pagas por conocer sus datos, conocer su nombre, dónde vive, puede ser, mientras que esté en la base de datos, puede ser cualquier persona, entonces te encuentran como a tu pareja ideal y tú no la tienes que escoger. Me resultó súper interesante, está tratado desde el punto de vista de 5 personas con diferentes perfiles y cada capítulo pues vamos viendo la historia de esa persona. Creo que es un libro que te da mucho para pensar porque, claro, dices, ¿qué pasa si la persona con la que te emparejan ha hecho unas cosas horribles en su vida y aún así es tu alma gemela? ¿Qué pasa si esa persona está enferma y se va a morir, pero es tu alma gemela? ¿O qué pasa si ya no está y se ha muerto ya? ¿O tenéis una diferencia de edad enorme o vive en la otra punta del mundo? ¿O es de tu mismo sexo y ni siquiera te habías planteado que te gustase una persona de tu mismo sexo? Entonces plantea un montón de incógnitas. Me gustó mucho el tema que trataba y cómo lo trató. Quizás se me hizo un poco pesado el tema de que en cada capítulo cambiase otra vez de personaje, porque cuando todos los capítulos terminan como muy emocionantes y quieres seguir sabiendo sobre la historia de ese y de repente cambia otra vez de personaje. Entonces, cuando ya estaba al final del libro, eso se me hizo un poquito pesado. Pero también es cierto que es que a mí en general tampoco me gustan los libros en los que vas cambiando de personaje en cada capítulo. Me gusta como un punto de vista y ya está. O como mucho que cambies de personaje, pero yo qué sé, en la mitad del libro porque ha pasado un plot twist. Pero creo que es un thriller muy bueno, que a mí me dio que pensar de tipo, no sé, de si yo querría una aplicación así, porque claro, ¿qué pasa si te asignan a una pareja y no es la pareja con la que estás? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál es el conflicto? No sé, creo que te da como muchos temas en los que pensar y en general pues me pareció un libro muy bueno. De pasar de este libro muy bueno a pasar a una decepción total, la verdad, porque el siguiente libro que leí, y fue el primero que leí en mayo, se llama Al cielo de la selva. Este, la verdad que me dolió, que no me gustó nada, porque es un libro que tenía muchísimas ganas de leer, que yo vi un poco de qué iba y dije, este libro es para mí. Lo recomendaban para la gente que había disfrutado del libro de Cadáver exquisito, no sé, como que estaba un poco en su línea, y a mí Cadáver exquisito fue mi libro favorito del año pasado, entonces decía, este libro seguro que es para mí. Que va sobre la selva, digamos, es la protagonista y tienes como una familia que vive al lado de la selva y esa selva reclama sacrificios de niños. Se alimenta como de la carne de esos niños para que esa familia pues pueda seguir viviendo, ¿no? Y entonces vamos viendo pues la historia de esa familia y un poco lo que pasa. La premisa del libro me pareció muy buena, pero luego cómo está narrado, se me hizo pesadísimo. Creo que era muy repetitivo, decía que la selva tiene hambre, que la selva que no sé qué, que la selva quiere carne, y yo, vale, sí, que ya lo sabemos, que la selva tiene hambre, pero ¿qué más? Cuéntame por qué, cuál es el origen, por qué está pasando, ¿hay alguna manera de solucionarlo? No sé, creo que es una historia que tenía mucho potencial, que podían, no sé, que se podían haber sacado muchas cosas ahí, pero que sin embargo se queda como todo muy a medias, todo se hace muy repetitivo. Es verdad que es bastante atmosférico y tú notas como esa atmósfera muy asfixiante.
tiene un lenguaje como muy rudo y muy crudo y funciona, pero no era mi estilo, no sé, se me hizo muy largo, muy pesado, seguía leyendo diciendo a ver cómo termina, a ver cómo termina. Tampoco me gustó el final, se me quedaron muchas cosas, muchas incógnitas que no descubrí. No me gustó nada. Muy triste porque tenía muchas ganas de leerlo, la verdad, pero este libro, pues por lo que sea, no era para mí. Si lo habéis leído y os ha gustado, pues contadme un poco. Pero bueno, pues yo qué sé, hay algunos libros que crees que te van a encantar y luego, pues por lo que sea, pues no es así. Y después de esto necesitaba cambiar un poco de registro, quería leer otra cosa distinta y bueno, con mi club de lectura para este mes teníamos que leer el libro de Circe, de Madeline Miller. Yo con este libro tengo un conflicto y es que no es la primera vez que lo leía, porque ya lo leí en 2019 y fue un libro que no me gustó nada. No me gustó nada, no por los temas que trataba, porque creo que a mí me encanta la mitología griega y me encantan los retellings griegos y tengo varios libros y bueno, eso me gusta mucho, entonces yo pensaba que sería un libro que me iba a gustar. El problema que tuve con este libro es todo el marketing que hubo por detrás. No paraban de decir que era una historia súper feminista, el retelling feminista de Circe, tal. Y claro, yo cogí el libro, fui con mis gafas moradas para ver ese retelling súper feminista y esa historia de mujer empoderada que me iba a encantar y luego no fue así. No fue así para nada. O sea, Circe no es un libro feminista. Y no pasa nada, pero claro, si tú vas esperando que un libro sea feminista porque te han dicho que es feminista y luego no es así, pues claro, no cumplió con lo que yo esperaba, entonces no me gustó nada. Veía que salen muchas mujeres que se tratan unas entre otras fatal, te quieren vender a Circe como esta mujer súper independiente y empoderada y en realidad toda su vida gira alrededor de los hombres, empezando por su padre y después por todos los hombres que van marcando su vida, incluso su hijo. Entonces, bueno, no es una historia feminista y, a ver, no pasa nada, es mitología griega, no tiene por qué ser feminista, pero no me digas que algo es feminista cuando no lo es. Entonces, esta segunda vez decidí entrar al libro sabiendo que me iba a encontrar con eso y diciendo, bueno, tú no te fijes en si es feminista o no, simplemente disfruta de la historia. Y esta vez he podido disfrutar del libro muchísimo más. Como relato de aventuras, te cuenta muchísimos mitos de la mitología griega. De Circe es un personaje del que se conoce muy poco. Se sabe que está relacionada con Odiseo, se sabe que es la madre de Telégono, se sabe de quién es hija, pero no se saben muchos detalles de su vida y de su historia. Entonces es muy chulo poder ver, pues a través de todos esos mitos griegos, cómo ella formaba parte de todos ellos y cómo se construye su vida. Esta vez la he disfrutado mucho, la verdad que en el club de lectura fue un éxito y a todo el mundo le ha gustado mucho, así que bueno, me alegro mucho de haberlo vuelto a leer porque me he podido reconciliar un poco con la lectura. Esta vez lo escuché en audiolibro y tengo que decir que tampoco juega en su favor porque está escrito en primera persona. Es Circe contando su propia historia y Circe es que a veces me caía fatal. Me caía fatal porque es que a veces no paraba de quejarse de ay, es que mi familia no me quiere y mi hijo no sé qué y no sé cuánto. Es como, vale, Circe, ya está. ¿Qué más? Deja de quejarte por todo y cuéntanos algo útil. Aparte de eso, me alegro mucho de haberlo vuelto a leer. Está guay a veces reconciliarse con esos libros que por lo que sea no te han gustado en su momento y de repente unos años después, pues viéndolo con otra perspectiva, los puedes llegar a disfrutar. Así que bueno, muy contenta de haberlo podido disfrutar y haberlo vuelto a leer. Y después de Circe leí un libro que tenía muchas ganas de leer, que es este, All Fours de Miranda July, en esta edición además tan chula, que pone aquí Every Day is Tuesday, todos los días son martes. Este es uno de los que están nominados para el Women's Prize de ficción, está como entre los finalistas, así que bueno, tenía muchísimas ganas de leerlo. También este es un libro que sin haberme disgustado, tampoco me ha encantado por el hecho de que pensaba que iba a ir por otro lado. Yo cuando lo cogí, yo pensaba que iba a ser un libro de una mujer pues viviendo una gran aventura, hablaban de un road trip y de un montón de cosas. Pensaba que iba a ser otro tipo de libro. Y es que la protagonista es una mujer que tiene 45 años, tiene planeado un viaje a Nueva York para ver a sus amigos y tal, está casada, tiene un hijo, decide irse a Nueva York sola
para ver amigos, ver obras de teatro y un poco así todo. Y decide que en vez de coger un avión, pues va a coger el coche y se va a hacer un road trip. Yo me imaginaba eso y decía, ¡buah, qué guay! Me va a encantar porque ahí pues va a vivir un montón de aventuras y tal. ¿Qué pasa? Que a los 30 minutos de salir decide salirse de la carretera, salirse de la autovía, parar en una gasolinera y afincarse en un hotel que está pues a 30 minutos de su casa. Y la historia transcurre a partir de ahí. Las aventuras que vive pues son a partir de ahí. Entonces es un libro que está muy bien escrito, te habla de muchos aspectos relacionados con la mujer, como la menopausia, la maternidad, distintas maneras de vivir un matrimonio, la sexualidad, qué pasa cuando tienes más de 40, tus relaciones a partir de ahí. O sea, trata muchísimos temas que me gustan mucho, también cómo presenta a los personajes de una manera tan libre. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que a su hijo no sabemos, como que no llegas a saber si es hijo o hija, usan los pronombres they, que es como del género neutro. Entonces fue una cosa que nunca había leído en un libro y eso pues me ha gustado mucho. Pero ¿qué pasa? Pues claro, yo entré en este libro pensando que iba a vivir un road trip, aventuras, no sé qué, y no fue así. O sea, es un libro sobre un road trip que nunca ocurre. Tuve un poquito de duelo con eso, disfruté mucho del libro y de lo que trata, pero como que yo quería leer otro tipo de libro. Entonces, bueno, eso me afectó un poco en la lectura porque no encontré lo que yo esperaba. Es muy buen libro, creo que merece mucho la pena, está escrito muy, muy bien, es bastante divertido, es un poquito picante también a veces. No sé si llegará a ganar el premio del Women's Prize, pero vamos, bastante merecido sin ser, digamos, mi favorito. Creo que Fundamentally, por ejemplo, pues me gustó mucho más. Solo me quedan 2 libros de los que hablaros. Uno que me ha gustado mucho y creo que también va a ser uno de mis favoritos de este año, que es este. El año del pensamiento mágico. Estoy en mi Joan Didion era, sin duda, porque había escuchado yo hablar de esta mujer y había escuchado cosas de ella, pero nunca, este es el primer libro que leo de ella. Me ha enamorado totalmente. Y ahora quiero saber muchas más cosas de su vida, quiero leer todo lo que ha hecho, quiero acercarme más a ella, digamos. O sea, estoy como obsesionada. Creo que es una mujer como muy fascinante y muy interesante. Y este libro trata sobre el duelo que pasó esta mujer cuando su marido murió repentinamente de un paro cardíaco en diciembre de 2003, si no me equivoco. Y entonces te va contando como toda la historia y todas las cosas que tuvo que pasar durante el año siguiente, que fue cuando está escribiendo este libro. Creo que trata el tema del duelo de una manera preciosa, creo que es el mejor libro sobre el duelo que he leído, porque es muy real, muy crudo, no es un libro que te cuenta de pues el duelo tiene 5 fases y primero pasas por esta y después... No. Una historia real de cómo una persona se enfrenta a la pérdida de su pareja, con la que llevaba 40 años, además en un momento durísimo en el que su hija estaba en la UCI en ese momento, o sea que tiene que pasar por eso sola prácticamente, con su hija muy grave en el hospital y es muy fuerte. Es muy fuerte como te cuenta con esa crudeza todo lo que le viene a la cabeza cuando sabes que esa persona ya no está, pero sin embargo no puedes evitar hacer cosas como no tirar sus zapatos porque si su marido decide volver, pues necesita zapatos para ponerse, ¿no? Y ese tipo de pensamiento mágico. Me ha encantado, me quedo con un montón de frases que dice en este libro. Además, he hecho una cosa muy guay, es que aunque lo tenía un físico porque me lo dejó una amiga, lo he escuchado en audiolibro, lo he escuchado en español porque la voz que narraba el libro en español era Nuria Pérez. Y cuando descubrí dije, pues lo tengo que escuchar, es como 2 de mis cosas favoritas juntas, y escuchar este libro con esta voz ha sido increíble. No sé, súper tranquilizadora, te envuelve, es una cosa increíble que me ha encantado. O sea, siempre defiendo leer los libros en versión original cuando se puede y creo que es un libro que volveré a leer en inglés, pero en este caso escucharlo con la voz de Nuria es increíble. Así que si podéis, hacedlo porque
la experiencia pues creo que no os va a dejar indiferentes, desde luego. El último libro del que quiero hablar es también un libro que me ha gustado muchísimo, que lo he sufrido un montón, pero que me parece un libro precioso y se llama Born Free, Nacida Libre, de Joy Adamson. Y este libro es un libro de no ficción que te cuenta la historia de esta leona que se llama Elsa y es una leona que nació en la sabana y que la autora, que se llama Joy, se la encuentra tanto a ella como a sus hermanas abandonadas cuando eran unos cachorros. De las tres, Elsa era la que, digamos, tenía más probabilidades de morir, de no salir adelante, porque era como la más pequeña. Y estaba la más debilucha, la más chiquitina, entonces deciden cuidarla, darle de comer y la crían en Kenia, que era donde se encontraba Joy. A sus hermanas se las llevan a un zoológico que creo que estaba en Holanda, si no me equivoco, y pensaban llevar también a Elsa en algún momento allí, pero como ella se cría en Kenia, rodeada de humanos, pero a la vez un poco con el contacto con la sabana, o sea, se cría como entre dos mundos, Joy decide que lo mejor que pueden intentar hacer es reintroducirla en el mundo salvaje. Entonces aquí te van contando toda la historia, es un poco como que te cuentan un diario de cómo lo van haciendo, de día a día, cómo le enseñan a hacer cosas, cómo le enseñan que a ellos pues no les tienen que atacar, luego cómo tienen que enseñarle un poco a cazar, les preocupa pues si se podrá integrar, porque claro, todo esto es en los años 50, o sea, realmente no tenían ninguna garantía, no se sabía cómo se hacían esas cosas, cómo se reintroduce un animal salvaje que está tanto tiempo con los humanos y podría reintroducirse y una vez que se reintroduzca se acordará de nosotros o será peligrosa con nosotros. Entonces, bueno, te van contando un poco la historia, la verdad que es una historia muy bonita, muy entrañable, un poco triste a veces, pero que merece mucho la pena leerla porque es que es como una de las leonas, digamos, más famosas del mundo. Yo no había escuchado hablar de ella hasta que me dejaron este libro, pero increíble. Y además tiene estas imágenes de uy, cuando era tan pequeña y de cómo va creciendo y todo, y yo qué sé, es muy bonito. Me ha gustado mucho, qué sé, yo leo estos libros y como que me llena de esperanza saber gente que intenta hacer cosas tan buenas por los animales y no sé, es chulísimo, no sé qué más decir. Esta edición es la del 50 aniversario porque claro, esto fue, como he dicho, en los años 50, se puede ver pues que las fotos son bastante antiguas. Una de las partes que más me gustó es que David Attenborough fue hasta allí a conocer a Elsa, que tiene una foto juntos que la dejaré por aquí, porque estuvieron grabando cosas sobre su vida. Si no me equivoco, hay una película sobre Elsa que en algún momento veré cuando supere esta historia y todo, porque la verdad que me ha dejado devastada, así que necesitaré como unos días para recuperarme de ello, pero bueno, súper recomendado. Es cierto que no es una novela, es un libro de no ficción, entonces bueno, no es como una narrativa súper entretenida y tal. No diré pesado de leer, pero bueno, hay muchos días, ella te va contando como un poco su día a día y hay días pues en los que tampoco pasa nada. Llega Elsa, come y se va, ¿sabes? Y tampoco pasa nada emocionante, pero bueno, es muy chulo conocer su historia y conocer algo que pasó hace tantos años. Y bueno, pues eso ha sido todo. Madre mía, siento que llevo hablando horas, media hora, bueno, tampoco tanto. Pero bueno, espero que os haya gustado el resumen de mis lecturas. Contadme vosotros qué habéis estado leyendo, qué estáis leyendo ahora mismo, o si os interesa alguno de estos libros para vuestro TBR. Y nada, eso va a ser todo por mi parte por hoy, así que nos veremos pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao!